given Dado f de x, y igual la raíz cuadrada de la cantidad x cuadrada, y cuadrada, que de las siguientes regiones están en el dominio de f de x, y donde el dominio de una función de dos variables es el conjunto de todas las entradas posibles o el conjunto de todos los pares pedidos posibles. En este caso, será todos los valores posibles de sí, y pero porque tenemos esta raíz cuadrada aquí y f de x, debe ser un número real, sabemos el radicando x squared, y squared no puede ser negativo, y por lo tanto para ayudarnos a encontrar el dominio, solucionaremos la desigualdad x squared, y squared debe ser mayor que o igual a 0. Así que trabajemos en resolver esto y primero añademos cuadrado a ambos lados que nos daría x cuadrado es mayor o igual a cuadrado. Si preferimos tener el y cuadrado a la izquierda, podemos cambiar esto alrededor. Esto es equivalente a y cuadrado es menor o igual a x cuadrado. Aviso en ambos casos, el símbolo de desigualdad señala hacia el cuadrado. Y ahora aquí es donde es un poco truco. Queremos aquí, no cuadrado. Pero aviso en ambos casos si estamos cuadrando x y cuadrando y, el resultado sería positivo. Así que cuando tomemos la raíz cuadrada de ambos lados aquí, la raíz cuadrada de y cuadrado sería el valor absoluto de y. Para asegurarse de que este resultado es positivo. Y lo mismo a la derecha. La raíz cuadrada de x cuadrado es igual al valor absoluto de x para determinar el dominio de f de x, y queremos graficar esta desigualdad en el plano coordinado. Para hacer esto pensamiento, lo divertiremos para separar las desigualdades basadas en el signo de y por ejemplo, si y es mayor o igual a 0, no necesitamos el valor absoluto alrededor de y, por lo tanto, podemos decir que cuando y es mayor o igual a 0, siempre será menor o igual al valor absoluto de x. Pero si y es negativo o menos de 0, este resultado todavía debe ser positivo. Así que si es negativo, queremos gotar el valor absoluto. Tenemos que tomar el opuesto de y, así que podemos decir, y es menor o igual al valor absoluto de x así que si solucionamos esto para y, multiplicaremos por -1. Cuando hacemos esto, tenemos que invertir el símbolo de desigualdad. Esto sería equivalente a y es mayor o igual a valor absoluto de x y por tanto para encontrar el dominio de f de x, y queremos graficar esta desigualdad y determinar cuándo son verdaderos. Para graficar y es menos o igual a el valor absoluto de x, debemos reconocer que esta forma en v aquí sería el valor absoluto de x. Entonces, si deseamos graficar y es menor o igual al valor absoluto de x, realmente nos sombrearíamos. Pero también queremos saber cuándo y es mayor o igual al valor absoluto de x. Bueno, esta forma de v aquí que se abre sería la gráfica de y igual valor absoluto de x para ser sombrado cuando y es mayor o igual a valor absoluto de x, realmente lo habría sombrado. Para ver que estas desigualdades son verdaderas en esta región. Y en esta región, y por tanto el dominio de f de x, y estaría en las regiones b y d. Ahora, grafemos la superficie en 3D, y mire hacia abajo en el plano X, y para verificar este dominio. Aquí está el gráfico de nuestra superficie. Tener un poco difícil graficar la superficie aquí cerca del plano X, pero podríamos decir que es medio cono donde este eje aquí está el eje más X, y este eje aquí sería el eje más Y. Rotemos esto para que el más X axis señale hacia la derecha. Y el más y axis sea hacia arriba. Ahora que tenemos este rotado, miremos al aviso X, y para verificar nuestro dominio. Entonces, si nos detenemos aquí, esto verifica que nuestro dominio es menor que o igual al valor absoluto de X, y cuando es mayor o igual que el valor absoluto de x o esta región y esta región en el plano X, y espero que hayas encontrado esto útil.